amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Sólida variante contra la Grunfeld, donde el blanco en su cuarto movimiento juega E3. La primera idea de esta variante es simple: un ataque directo y forzado al centro de las negras con dama B3. Las blancas amenazan con tomar, después de dama B3, un peón por nada. La segunda idea es más sutil. Las blancas quieren hacer que las negras, jugadores de la Grunfeld, se sientan incómodas, porque en esta defensa el contragolpe principal estándar es el movimiento C5 y con esta variante se le limita considerablemente. En este vídeo trataremos la guía teórica de esta variante. En el blog aparecerán partidas complementarias cuyo enlace se los dejo en la descripción del vídeo. Algunos comentarios que haga tal vez sean referentes principalmente a esas partidas, por lo que usted debe confrontarlos posteriormente con esos complementos que le dejo en el blog. Así que esto comienza con los movimientos D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, D5, E3, alfil G7 y ahora dos posibilidades. La principal, dama B3, que amenaza directamente ganar el peón de D5, que por supuesto debe ser defendido por las negras. Si las blancas quieren jugar este movimiento, ahora es el momento adecuado, puesto que también se ha jugado caballo F3, enroque y dama B3. Solo se transpone a la variante de una partida entre Neschevich y Smyslov, dado en una de las notas que presentamos. Cuando el blanco aquí en realidad no tiene nada, como veremos en la línea principal con dama B3, donde el negro no puede realizar el enroque tan rápidamente. Para defender este peón de D5, las negras tienen varias posibilidades. E6. La idea del negro con este avance es mantener el centro por ahora y contraatacar con C5 más tarde. Pero el movimiento en realidad debilita las casillas oscuras y, lo que es más importante, el blanco puede evitar que el negro se enroque por medio de la jugada que veremos a continuación, que es dama A3, que es la idea fundamental de la línea que se le denomina Neschevich. Neschevich, ya verán el nombre que pondré ahí para que lo conozcan. Es un jugador de la otrora Yugoslavia. Otras líneas que luchan contra esta idea de las blancas son, por ejemplo, la captura D por C4, que cede el centro y por lo tanto las blancas ganarán tiempo desarrollando su alfil al capturar el peón de C4. Otra línea es C6, como resignándose en realidad al contrajuego dinámico de C5, y ya irá la dinámica con C5, que aparece en otros ejemplos. Pero continuemos con la línea E6, que es en realidad una línea sólida, pero deja encerrado el alfil de C8. El blanco juega ante ello con dama A3. El blanco evita tanto el enroque como el avance C5. El negro aquí tiene problemas difíciles que resolver. Como mencionamos anteriormente, por transposición se puede llegar
a caballo F3. Al desarrollar su variante, el propio Knežević intentó llevarse bien sin este movimiento, pero descubrió que, por cortesía del campeón del mundo, Vasily Smyslov, que a menos que se juegue dama A3, el blanco no tiene nada. Knežević intentó caballo F3, una jugada natural, pero no amenazante. El negro respondió, Smyslov, enroque, alfil D2, B6, C por D5, E por D5, alfil E2 y C5, con iguales posibilidades. El negro ha igualado completamente y la partida concluyó en tablas después de 42 movimientos, en la partida Knežević-Smyslov en Leningrado 1977. Las blancas mantienen la igualdad, o las negras, un juego igual, pero difícilmente un respaldo rotundo a caballo F3 en el sexto movimiento. Claramente, el único movimiento desafiante es la jugada del texto dama A3. Por lo tanto, ahora las negras juegan caballo C6. Es la respuesta más popular. El negro tiene la intención de jugar caballo C6 a E7 para cubrir esa diagonal y después realizar el enroque. Las blancas no pueden evitar esto, pero tienen algunos tiempos de desarrollo mientras las negras están maniobrando. Ahora tenemos caballo F3. Los cambios apresurados que se produjeron en la partida entre Kotov y Honfi en Sarajevo en 1966 con el cambio C por D5 no es tan eficaz. Después de E por D5, alfil B5, las negras igualan sin mucha dificultad con alfil D7. Regresando a caballo F3, una jugada de desarrollo muy natural y normal, sigue en este momento o pueden ocurrir varias posibilidades. Veamos la primera idea de las negras, que es caballo E7. Esto parece la única continuación lógica, pero en realidad se han intentado algunos otros movimientos, como por ejemplo A6, que pretende controlar la casilla B5 y después para que el caballo blanco en un futuro no salte ahí, y después de alfil D2, dama E7, proponiendo cambio de dama que es aceptado, dama por E7 y ahora rey por E7. Esta parece la mejor continuación, puesto que si se captura con el caballo, el blanco debe tener en cuenta también, en este caso, que el negro tiene defendido D5 y podría tener algún contrajuego con caballo E4 en un futuro. Y por lo tanto, después de los cambios, C por D5, E por D5, torre C1, C6, caballo A4, tratando de explotar las casillas negras débiles del ala de dama, pero el negro continúa con su desarrollo alfil F5, caballo E5 y caballo E4, con lo cual ellas han obtenido aproximadamente una igualdad. Rey por E7. Seguimos con torre C1, con buena presión en la columna C. Después de la jugada torre D8 y el cambio C por D5, E por D5 y alfil D3, el blanco mantiene una sólida mínima ventaja, pero tal vez pueda ser bastante constante. La otra línea de las negras es A5, planeando un bloqueo de la diagonal por medio de la jugada caballo B4. Una continuación posible, pueden existir otras más. Sabemos que en el ajedrez existen miles, millones de partidas y siempre hay una idea nueva, pero miremos como lo mejor, que es el desarrollo alfil E2, caballo B4, enroque corto y ahora enroque corto. Las negras no deben ser ambiciosas
y tratar de ganar la calidad con caballo C2 porque sigue dama A4 jaque perdiendo el caballo. Por lo tanto, enroque con dicha amenaza ahora, pero ahora dos continuaciones, dama A4 y también dama B3 llevan a posiciones de igualdad, de una lucha equilibrada e igual. Así que los jugadores de las negras pueden tener esto en mente, aunque les recomiendo a ambos bandos que siempre analicen y revisen estas líneas que no son perfectas. Así que en lugar de A5 tenemos la otra continuación, que es el desarrollo alfil D7, sigue alfil E2, A6 con una idea similar a lo anterior, C por D5, E por D5, alfil D2. Esto conduce a una lucha equilibrada e igual para ambos jugadores. Tal vez el blanco tenga una pequeña ventaja, una microscópica ventaja en el centro y con un posible control de la columna C. Pero en un futuro las negras podrían también tener actividad en la columna E y mantener un control sobre la casilla E4. Ahora, la otra alternativa de las negras es proponer rápidamente el cambio de damas con dama E7, dama por E7, caballo por E7, caballo B5. De ahí el porqué en muchas variantes se juega A6. Y ahora el negro está prácticamente forzado a jugar rey D8 y tras B3 las blancas tienen una ligera ventaja, están ligeramente mejor, puesto que el rey de las negras no está bien ubicado, el desarrollo es más difícil de completar y la actividad de las piezas blancas en el centro me da la impresión que son mejores. Así que continuando con caballo E7, que parece lo más lógico, el blanco tiene varias posibilidades. Veamos como línea principal alfil D3. En términos generales, el blanco tiene una ligera ventaja aquí, más espacio, una posible iniciativa en la columna C en un futuro, en esta columna donde podrá ubicar una torre y un desarrollo mejor, mientras que el negro tiene debilidades en el ala de rey, puesto que el conjunto de peones E6 y G6 por regla general generan debilidades en casillas negras y no coordinan mucho. Y tanto el caballo dama de la dama que ha ido a E7 y el alfil de C8 están bastante inactivos. Quiere decir que este caballo, aunque puede en realidad, como veremos en algunas variantes, ir a F5 y las negras, después de los cambios en D5, el alfil iría a F5. Pero eso son consideraciones generales tras los cambios que se pueden producir en D5. La jugada del texto alfil D3 es uno de los tres buenos movimientos de alfil. Veamos los otros dos. En lugar de alfil D3, también tenemos que aclarar el avance C5, que gana espacio, pero el blanco no tiene aquí objetivos fundamentales. Este avance es mejor una vez que las negras han jugado B6, como veremos más adelante, aunque tendremos que hacer una aclaración también, pero es preferible este avance C5 cuando el peón está en la casilla B6, ya que las blancas en ese caso tienen un punto de ataque en dicha casilla y pueden abrir la columna C. Aquí las negras pueden encontrar un contrajuego adecuado en el ala de rey, por ejemplo, continuando con enroque corto, B4, caballo G4, H6, caballo H6, alfil D3, caballo de E a F5 y ahora B5
en realidad deja a las blancas con una clara ventaja. Sin embargo, habíamos mencionado de un posible contrajuego de las negras, pero ese contrajuego se produce con la variante enroque, poniendo el rey en seguridad, pero no garantiza mucha ventaja, ya que las negras pueden continuar con caballo h4, caballo por h4, dama por h4, b5, lógicamente continuar el ataque en el ala dama, pero ahora e5, caballo por d5 y alfil por h3 con contrajuego. Y el ataque de las negras es lo suficientemente bueno, por lo menos como para empatar. Así que el otro desarrollo del alfil es, bueno, seguimos primero con la línea b5, que deja a las blancas con suficiente ventaja en el ala de dama, antes del enroque. El otro movimiento de alfil es, que habíamos mencionado, alfil e2, que conduce a posiciones similares de ligera ventaja o de una posición más cómoda en realidad para las blancas. Y finalmente el desarrollo alfil d2. Son las otras opciones de desarrollo de alfil. Tenemos ya alfil d3, alfil e2 y alfil d2. Los cuales le dan a las blancas una ventaja muy pequeña por su mejor desarrollo. Lo interesante es que mientras que estos tres movimientos típicos de desarrollo de alfil tienen una similitud superficial, el blanco tiene que elegir un plan distinto y diferente para cada línea. Por ejemplo, después del desarrollo alfil d3, el blanco debería buscar, como veremos más adelante, expandirse en el centro con el avance de e4 para activar su alfil de c1. Esto lo veremos en líneas posteriores más adelante. Así que continuando con la línea principal alfil d3, el negro se enroca, el blanco hace lo mismo, enroque corto y ahora b6. Es lógico que las negras deseen y quieran completar el desarrollo de su alfil en b7. Sin embargo, también se ha jugado en este momento el avance c6. Pero cualquiera que estudie la defensa Grunfeld y sea jugador de ella, pronto aprenderá esto. El contrajuego fundamental de las negras al centro de peones de las blancas es jugar c5, que acentúa en realidad el poder del alfil de g7 para que tenga mayor actividad. ¿Qué pasa cuando el negro juega c6 como en este caso? El golpe c5 se retrasa en el mejor de los casos y se pierde un tiempo en el peor. El efecto habitual de c6 es que la posición se vuelve más estática, más cerrada. Las negras pierden oportunidades de contrajuego dinámico, de darle dinamismo a sus piezas, que es el objetivo fundamental de la Grunfeld. En general, las líneas de la Grunfeld con c6 tienden a ser sistemas defensivos pasivos, como las líneas eslavas de la Lester-Grunfeld, donde las negras optan por la seguridad, pero permiten a las blancas una ventaja persistente. Este tipo de línea realmente le da a las blancas un alto porcentaje de victoria y las negras solo un porcentaje de empates mediocres, sin posibilidades reales de ganar para el segundo jugador. Los éxitos de las negras en este tipo de posiciones son prácticamente mínimos. Seguimos con alfil d2. Lo mejor es continuar el desarrollo antes de hacer maniobras centrales, como en la línea, por ejemplo, donde el blanco juega e4, que se presentan los siguientes cambios: d por e4, caballo por e4, caballo por e4, alfil por e4, caballo f5. Esta es la mejor jugada, atacando directamente el peón de d4.
Ojo y no sea glotón, puesto que la jugada alfil por D4 es un grave error que conduce a la derrota después de caballo por D4, dama por D4, dama por E7 y dama por E4. Sigue alfil H6 amenazando mate y como mínimo gana la calidad, pero las blancas después de alfil D7 pueden elegir entre capturar el alfil, la calidad y lo mejor, llevar el juego hacia la vía del mate con dama F6 y para evitar el mate de inmediato las negras deben entregar su dama. Por lo tanto, caballo F5 seguiría alfil G5 que produce una ventaja ligera a las blancas en desarrollo y de espacio en el centro, pero las negras tienen la capacidad suficiente como para igualar las acciones. Seguimos con alfil D2, torre E8, torre A C1, caballo F5 y torre de F a D1. Las blancas han desarrollado todas sus piezas, centralizadas sus torres y mayor dominio central, por lo que su posición es claramente mejor. No una ventaja muy grande, pero mejor forma de maniobrar, mayor espacio y las negras, como ven, están más restringidas. Por lo tanto, continuamos con B6, intentando por supuesto el desarrollo del alfil a B7. Esto va a conducir prácticamente, como veremos a continuación, a líneas similares a la variante del cambio, donde las blancas van a tener una posición mucho más cómoda. Luego de C por D5, podemos decir que es un buen movimiento. Las blancas obtienen una mayoría de peones en el centro y avanzarán, o deberían al menos, el peón a E4 en el siguiente movimiento, obteniendo una ventaja contra cualquier respuesta de las negras. Igualmente fuerte es, en lugar de este cambio, el avance directo E4 inmediatamente. Después de D por E4, caballo por E4, alfil B7, el blanco tiene la fuerte jugada alfil G5, defendiendo indirectamente E4 y aumentando la presión sobre E7. Decimos indirectamente, puesto que el alfil y la dama coinciden sobre E7. Por lo tanto, después de los cambios en E4, se capturaría el caballo de E7 ganando calidad. Por lo tanto, en esta posición el blanco tiene espacio y presión posicional y se encuentra algo mejor. Yo diría que bastante. Al menos me gusta más esta posición espaciosa de las blancas. C5 es otra posibilidad, aunque comentamos anteriormente que C5 es mejor cuando el contrario tiene el peón en B6, ahora es menos incisivo. Por eso les dije en aquel momento que haríamos un comentario al respecto. A pesar de que este avance gana espacio, las negras tienen suficientes recursos en este sector del tablero para lograr un contrajuego decente, aunque veremos más adelante cómo el blanco puede aprovechar una estructura de peones algo favorable. Después de C5, B por C5, dama por C5, caballo D7, dama A3, E5, caballo por E5, caballo por E5, D por E5 y alfil por E5. Las negras tienen un juego agradable con un buen dinamismo de sus piezas. El blanco aún resta por desarrollar el alfil de C1, pero la dinámica de las piezas negras compensa sus tres grupos de peones. Observe que tiene un grupo por aquí, este otro grupo en el centro y el tercer grupo en el ala de rey. Pero aquí, pensando bien en esta posición y las posibilidades del blanco con el avance E4, ellas logran
asaltar el centro, liberando el alfil de C1 y abriendo la posición, lo que acentuaría más las debilidades de la estructura deficiente de las negras. Por lo tanto, es lo que decimos. Estas líneas hay que considerarlas, reanalizarlas y aportar también nuestras propias ideas. Continuamos con C por D5 y ahora E por D5. Las negras tratan de mantener un granito de arena en el centro. Vamos a ver que la ventaja particular de tener el alfil en D3 se ve claramente en la siguiente línea, donde las negras capturan caballo de E por D5. Y después de E4, el alfil de D3 mantendrá defendido el peón de E4, por lo que las blancas inmediatamente presionan, liberando por medio de este avance E4 su alfil de C1, mientras se establece la variante del cambio favorable al blanco después de caballo por C3, B por C3, alfil B7, desarrollando el alfil y atacando el peón de E4. Ahora hubiera sido prematuro el avance C5, debido al avance E5, caballo D5, C4, caballo B4, alfil E4, torre B8 y dos posibilidades. Lo mejor para las blancas es dama B3, que le garantiza una ligera ventaja. Es la mejor estrategia para luchar por alguna ventaja. En caso de capturar el peón dama por A7, el blanco gana un peón, pero después de alfil B7, alfil por B7, dama C7, torre B1, torre por B7, dama A4, torre de F a D8, las negras tienen buen juego de sus piezas y mantienen presionado el centro blanco. Claramente que deben luchar por recuperar su peón y después por un empate, porque tienen un peón menos. Sin embargo, la línea con dama B3 es lo mejor para luchar por alguna ventaja. Así que seguimos aquí con alfil B7 en lugar de C5, torre 1 defendiendo el peón de E4 que estaba doblemente atacado. Ahora C5 y dama B2. El juego blanco es más ventajoso por el dominio central. Con este último movimiento están fortaleciendo el peón de D4 y sobre todo el plan estratégico típico de liberarse de su peón A por medio del avance A4 a 5 para crear o bien una debilidad en B6 o si las negras capturan en A5 una debilidad negra en A7. Ese sería un plan típico en este tipo de estructura. Continuando con E por D5 de las negras para aportar energía y control en el centro, sigue E4. El blanco con esto va a facilitar el desarrollo del alfil de C1, pero al mismo tiempo va a crearse una debilidad en D4, un peón dama aislado. Con el alfil en E2, el movimiento, digamos, con el alfil aquí en E2, el movimiento B4, comenzando el ataque minoritario, el ataque de minoría, es mejor que esté en E2 que en D3. Con el alfil en D3, el ataque minoritario inmediato falla debido a A6 y ahora B5. Esto es algo impetuoso. Las blancas deberían intentar el juego restringido por medio de dama B3, pero después de alfil F5 es uno de los inconvenientes del alfil en D3 en esta variante, puesto que las negras desarrollan el alfil atacando
el alfil de D3, se produce el cambio alfil por F5, caballo por F5, A4, C6 y ahora alfil A3. También veamos qué hubiera ocurrido si seguimos con nuestro ataque de minorías con B5. A por B5, alfil A3, B por A4, gana un peón para las negras. Por lo tanto, alfil A3 directamente con la idea de hacer B5. El negro responde con B5, caballo E5, dama B6, torre de F a C1 y caballo D6. Las negras obtienen la casilla C4 para su caballo con al menos un juego igual. Esto es una estructura típica del ataque de las minorías en el gambito de dama, donde las negras luchan por cambiar los alfiles de casillas blancas y establecer en la casilla C4 un caballo con esta estructura en B5 y D5, digamos como una especie de Stonewall, pero deslizado a la izquierda del tablero. Ahora tenemos B5, puede seguir alfil F5. Imposible con el alfil de las blancas en E2. Pero ahora las negras explotan esa pieza indefensa para activar su torre de dama con ganancias de tiempo. Alfil por F5, A por B5, dama B3, caballo por F5, dama por B5 y caballo E4. Y las negras están ligeramente mejor debido a su estructura de peones superior, mientras que el peón A de las blancas está aislado y débil. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas diferencias de alfiles en D3 o en E2. Por último, por lo menos en el movimiento 11, veamos el desarrollo del alfil de 2. Como preparación al avance, B4 en realidad es perder un movimiento para poner un alfil malo en una casilla ligeramente mejor. No es la forma de obtener una ventaja con las blancas. Seguiría igualmente alfil F5 para el cambio de los alfiles del alfil bueno de las blancas por el alfil malo de las negras, que lograrían igualar. Ahora alfil por F5. O de lo contrario, si no quiere cambiar el alfil y retirarlo a E2, entonces sigue C6. Aunque también es correcto e interesante A5, limitando la expansión de los peones blancos en el ala de dama. Luego de alfil por F5, caballo por F5, torre a C1 y ahora varias posibilidades que ofrecen igualdad. Torre E8, o también se puede jugar C6, caballo E5 con juego igual, así como la línea A5, A6 y caballo D6. En todas, las blancas no logran ventaja y el negro tiene un juego cómodo, al menos para igualar. Después de torre E8, torre F, D1, C6. Las negras nada tienen que temer en esta posición, por lo que sus chances para ganar son idénticas a las del blanco. Continuemos con esta guía donde el blanco, después de la captura negra en D5, rompe con su peón en E4. Ya habíamos analizado todas otras variantes. Esta es la más dinámica, que deja un peón dama aislado. D por E4, caballo por E4 y caballo por E4. Mostraremos otras continuaciones posibles. Por ejemplo, el desarrollo alfil F5 es respondido ahora con alfil G5. La dama de A3 sorprendentemente bien colocada en la diagonal de A3, apuntando a E7 conjuntamente con el alfil. Una línea podría seguir caballo de FD5, torre a C1, F6. Tal vez en lugar de F6, dama D7 es ligeramente mejor para
el blanco con ligera ventaja. F6 debilita un poco la diagonal blanca, alfil D2, dama D7, torre de F1, A5, alfil C4, rey H8. Aquí, en caso de cubrir la diagonal con alfil E6, podría seguir caballo C3 con clara ventaja blanca. La presión de las blancas es abrumadora. Están aquí con mucha ventaja sobre la columna E que podrían presionar, y las negras están un poco restringidas. Pero esto es una cuestión a veces de gusto. Pero lo que da la posición es ligeramente clara ventaja del blanco. Seguimos con rey H8, alejándose de esa diagonal blanca, torre E2 y alfil E6, que ofrece ciertas posibilidades de igualdad en esta lucha, aunque esta posición se debe también analizar y contemplarla con más detalle, puesto que las blancas podrían, por ejemplo, ubicar su torre en la columna E, doblar las torres y presionar a través de la columna. Las negras podrían jugar también alfil B7, que es de interés, presionando el centro, alfil G5 con las mismas ideas anteriores, y caballo de E a D5 con una lucha igual. O también, si lo desea, caballo F5 con posibilidades equivalentes en esta posición, donde el blanco tiene un peón dama aislado que de momento no tiene la facilidad que brinda el peón dama aislado, digamos en gambito dama, en la Caro-Kann, etcétera, donde los ataques son bastante grandes, inmensos e intensos. Seguimos después de caballo por E4, alfil por E4, caballo D5, alfil G5. Se podría considerar en este momento torre E1, alfil B7, alfil G5, y esta jugada dama D6 es interesante, dama por D6, C por D6, alfil E7, caballo por E7, alfil por B7 y torre A E8 con igualdad. Las blancas tal vez un poquito mejor, pero nada que pueda impresionar a las negras. Luego de alfil G5, F6, alfil D2 y alfil E6. Las negras tienen algunas debilidades en su estructura de peones, pero está compensada por el bloqueo al peón dama de D4. La valoración general es que las blancas tienen mejores opciones activas debido al retrasado peón en C7 y las posibilidades del blanco de activar sus torres a través de dicha columna. Espero que esta guía teórica les sea de utilidad a aquellos amantes de la variante 4E3 en la defensa Grunfeld. Recuerde que en la descripción del vídeo le dejo una cantidad de partidas comentadas para que puedan comprobar y confrontar esta idea teórica. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.